Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina y Laura, tres matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. Hoy vamos a seguir hablando de relatos de parto. Esta vez los relatos van a venir desde nuestra perspectiva, como matronas, y os queremos contar pues partos que han significado algo para nosotras, que han sido importantes para la unidad o que han sido impactantes, diferentes anécdotas. Y bueno, pues una recolección desde nuestro punto de vista. Tengo una categoría de relatos de parto que disfruto especialmente, que son esas de las mujeres autosuficientes, las mujeres que no preguntan. Desde las cosas el sencillo gesto de meterse solas en la bañera, eso que dejas la bañera llenándose, vas a hacer una cosa y cuando entras ella sola se ha metido a lo mejor con la bañera a la mitad, que tú estás ahí esperando a que esté bien llena para que la sensación sea verdaderamente especial al entrar, pero realmente lo piensas y tú, pues evidentemente, ¿no? Qué cosa tan peligrosa, ¿no? Meterse en el agua, pero a veces los sanitarios queremos tener como el control sobre todos los elementos de la unidad. Pero ellas, pues nada, ellas solas cogen, se quitan su ropa, se dejan lo que sea y se meten en el agua. Desde ese gesto tan simple como meterse ellas solas en el agua, a algo un poquito más ya que requiere como un gesto más pues de empoderamiento, ¿no? De autosuficiencia, ¿no? De seguridad en sí mismas, como esas mamás, ¿no? Que en el momento del parto están súper centradas, súper presentes, y muy característico del parto en el agua sobre todo. Y al nacer su bebé, ellas son las que reciben su bebé, cogen su bebé y no esperan ninguna ayuda. Y es muy fácil verlo porque están ahí, ¿no? Y nosotras podemos pues estar un poquito más apartadas, y ellas cogen su bebé, se lo acercan ellas lo reciben, se lo acercan ellas a su regazo, y es especialmente impresionante cómo muchas de ellas incluso lo cogen y lo observan y lo estimulan, ¿verdad? Ellas espontáneamente hacen el gesto de estimular, y ves claramente cómo están muy centradas, saben lo que están esperando, saben lo que buscan. O sea, están haciendo su test de Apgar, o sea, saben muy bien lo que están esperando en el bebé, están haciendo su test de Apgar, están haciendo... es muy intuitivo. Es, ¿no? Muy intuitivo, están frotando la espalda de su bebé, están esperando a que llore, están vigilando, o sea, están esperando su signo de su respuesta respiratoria, su tono muscular, su llanto. Y no necesitan el estímulo, al menos en ese primer minuto no necesitan a la matrona, no necesitan al pediatra, y es muy bonito, es muy impresionante verlo desde fuera, estar un paso atrás, dejando que eso ocurra espontáneamente y que lo haga la propia madre, con el padre normalmente cerca y sin hacer nada. Bueno, yo es que cada vez más me gusta estar hands off, un paso atrás, dejando en la normalidad y en la fisiología que sea la propia familia la que reciba el bebé, ¿no? Y ver que funciona perfectamente, y me siento muy orgullosa de formar parte de una unidad donde eso en la fisiología y en la normalidad es posible. Y por eso estamos aquí hoy, y por eso, queremos compartir nuestras experiencias, porque nos parecen diferentes y especiales y que pueden empoderar a otras mujeres. Por eso yo creo que el capítulo de hoy es guay, es importante, porque vamos a hablar de diferentes partos en diferentes perspectivas, y esa parte, lo que tú dices, ¿no? Esas mujeres que son autosuficientes y que dan a luz sola y que paren sola, como los partos que fluyen, ¿no? Sí. Son guays, pero yo hoy quiero que nos metamos más en esos partos
o sea, que les demos personalidad, o sea, que hablemos de partos en específico. Y a mí eso me cuesta mucho, es un capítulo que me hace mucha ilusión, pero que me parece muy difícil, porque tenemos, o sea, yo tengo muy mala memoria, o sea, soy la pez Dory del equipo de Tu Parto. O sea, tengo tan mala memoria que puedo ver una película 5 veces y no, o sea, ¿Estás segura? No me acuerdo de qué va. Bueno. O sea, pero es que hay veces que digo, es que no sé, esta no la he visto. Y luego ya cuando acabo digo, pues igual sí la había visto y no me he enterado. Pues con los partos me pasa un poco igual. Y creo que a todas nos pasa porque tenemos muchos partos. Laura siempre se acuerda de las mujeres, yo No me no. acordar. Yo me acuerdo Yo lo doy fallando, todo. Yo lo doy todo ahí en el parto, pero luego digo, ay Dios mío, o sea, no. Yo me acuerdo de las mujeres, pero no se me borra el parto, se me difumina. Claro, a veces se nos mezclan. ¿Sabes? Claro, No es entonces normal. creo que para mí o para nosotras es fácil hablar de los diferentes tipos de parto y las experiencias que nos ponen la piel de gallina en general, pero cuando tenemos que pensar en un parto, o sea, si yo quiero empezar, por ejemplo, preparándonos el capítulo, que pensamos en qué relatos nos han impactado a nosotras más, ¿no? Y yo tengo un parto precioso de una mujer que vino, que era su segundo parto, y vino con su hija mayor y le estaba dando el pecho y me preguntó, ¿puedo darle el pecho? Digo, claro. ¿Puede estar aquí conmigo? Digo, claro. Digo, si aquí cerramos la puerta y nadie sabe quién está aquí en la habitación. Dice, es que si le doy el pecho tengo más contracciones. Y entonces ella estaba tranquilísima porque además estaba con su hija, ¿no? Y le daba el pecho y claro, cuando ya se empezó a intensificar la cosa, la niña se fue a la planta a esperarla con una amiga y ella se quedó pues en su parto y tuvo un parto precioso. Pero no sé cómo fue el parto. O sea, me acuerdo... Marina, hoy había que encontrar el relato de parto. Claro, pues al es que... final. Búscalo. Es que es Bueno, como... nos quedamos entonces con la experiencia de que utilizó la oxitocina que le producía para tener un parto lactancia magnífico. para activar el parto, ¿no? Bueno, nos quedamos con ese dato. Exactamente. Entonces, haciendo ese review por mi memoria de qué partos me han impactado más o de cuáles me acuerdo más, para mí, o yo hoy quería hablar, que haremos un capítulo en su momento solo de esos partos vaginales después de cesárea, ¿no? Esas mujeres que han tenido partos después de haber tenido cesárea. Pero un parto que me impactó mucho y del que me acuerdo fue al principio de yo en agosto hace 2 años que empecé a hacer partos y en ese mes de agosto... Que empezó a hacer partos aquí en Navidad. Lleva más años. No vayas de jovencita ahora. Ya llevo 12 años siendo matrona. O sea, que imaginaros, pero por eso se me olvidan todos los partos que he hecho. Hay gente que te pregunta, nos han preguntado, ¿escribís todos los partos que habéis hecho? ¿Cuántos has hecho? Digo, no sé. Yo no me acuerdo. Cuando pasé de 5.000 dejé de contar. Claro. No sabemos, yo no sabría decir. Pero muchos. Bueno, pues esta mujer fue una mujer que la vi en consulta, pues imaginaros, yo acababa de empezar, entonces ella era una mujer que había tenido una cesárea muy difícil porque tenía una escoliosis muy complicada y tuvo muchos problemas al ponerse la epidural durante su primer parto y pero como un cúmulo de circunstancias, de malas circunstancias, de una epidural que no funciona, un parto que no avanza, que no fluye, pues finalmente tuvo una cesárea porque no avanzó el parto, ¿no? Por no progreso de parto, que decimos. Entonces vino a la unidad y ella tenía muchas dudas, era una mujer con infinitas dudas porque tenía problemas de salud y cuando hay embarazos como de alto riesgo, pues no es tan fácil ¿no? tomar la decisión de decir yo quiero intentar métodos alternativos o intentar un parto. Y entonces la vi en consulta y conectamos muy bien y ella en esa última semana tenía que tomar la decisión si se quería ir a dar a luz al Hospital Público General donde había tenido su primera cesárea, en la que ya le habían dicho que ponerle la epidural era una cosa bastante difícil y que le recomendaban una cesárea directamente programada para evitarse todos los problemas que había tenido, o si dar a luz con nosotras e intentar un parto natural. Y tenía mucho miedo. Entonces, finalmente decidió dar a luz con nosotras y cuando vino, pues se puso de parto espontáneo, que eso también es muy importante, o sea, es para favorecer que el parto, ¿no? Después de cesárea vaya bien, que no tenga que ser una inducción, y que llegues de parto activo. Entonces ella llegó, se metió en la bañera, ya os digo, los detalles los tengo bastante borrosos, pero se metió en la bañera, hizo muchas posiciones con su marido, tenía sus miedos, pero estaba segura porque iba avanzando. Yo hice mucho hipnoparto con ella, con mucho trabajo de relajación, ¿no? Y finalmente tuvo un parto en tierra, en cuadrupedia, y dio a luz a su bebé y se sintió la mujer más empoderada del mundo. Y esto fue en 2023 y este parto
que aunque yo lo tengo como borroso, para mí fue muy importante porque yo con esta señora hice amistad, o sea, me hice amiga de ella, me fui a su casa, le puse los pendientes a su niña, luego hemos seguido en contacto, nos felicitamos, ella cuando nace su bebé, o sea, el cumpleaños de su bebé me felicita a mí por haber estado en su parto y es muy bonito, ¿no? Y justo hoy he hablado con ella, o ayer he estado hablando con ella, ella tiene un accidente, se ha roto un brazo. Y entonces lo ha pasado muy mal, ha tenido que operar, ha sido un dolor muy grande y ella dice que ella se acordaba muchísimo de nosotras y del parto y ella solo les decía, pero si yo he tenido un parto sin epidural, o sea, yo he conseguido tener mi parto sin epidural y ahora estoy aquí con este dolor tan grande que no lo puedo soportar. Y fue, o sea, y a ella le va a quedar siempre ese recuerdo de que consiguió tener su parto después de una cesárea muy traumática, una señora con a nivel anatómico unas dificultades que le habían dicho, hasta un médico le dijo, tú no puedes parir, por tu pelvis no vas a poder dar a luz, y que consiguiera, ¿no? Que yo le favoreciera ese parto, que yo nunca había vivido los partos después de cesárea así, porque aquí tratamos los partos después de cesárea como partos de bajo riesgo, como partos diferentes, o sea, tenemos por supuesto en cuenta que la mujer ha tenido una cesárea anterior, sí, pero no le quitamos el derecho de moverse, no le quitamos el derecho... Prácticamente la única diferencia, ¿verdad?, es la monitorización continua. Y que tengan una vía, y eso ya es, está. Efectivamente, son las únicas diferencias. De hecho, como la monitorización que tenemos es acuática, se permite, o sea, podemos utilizar la bañera, incluso puede ser un nacimiento en el agua, no está contraindicado un nacimiento en el agua, siempre que el monitor esté perfecto y que se mantenga la monitorización continua y una vía venosa, claro, por si acaso. Y para mí fue una experiencia pues muy enriquecedora como matrona y muy diferente, y sobre todo pues enriquecedora cuando vi a esa mujer que tuvo ese parto, que fue como un parto de una mujer que nunca ha tenido ninguna intervención anterior, y ella ya había tenido su cesárea difícil y fue pues bueno, muy enriquecedor. Sí, la verdad es que para nosotros, lo decimos siempre en los relatos que luego publicamos en nuestra versión, nuestros mini relatos que publicamos en Instagram, o sea, no podemos esconder lo orgullosas que nos sentimos de los partos después de cesárea, y tenemos tenemos, que no es verdad que son los partos de las mujeres, pero no podemos esconder lo orgullosas que nos sentimos de las mujeres que paren después de cesárea, ¿no? Porque obviamente pues la probabilidad de parto vaginal es muy alta, pero no es tan alta como cuando es una primípara sin una cesárea anterior, ¿no? O no digamos ya una segundípara que ya ha parido vaginalmente antes, ¿no? Y en ese caso estaba una mujer que ha parido, además, pues este fin de semana, ¿no? Que tenía una historia especialmente delicada, ¿no? Porque era tercípara, había tenido 2 partos anteriores, 2 partos muy complicados los dos médicamente, muy traumáticos, no tanto por el trato que ella llegó a nuestra consulta pues muy herida, ¿no? Muy herida porque habían sido 2 partos prematuros. En un caso había sido un parto prematuro con un bebé que había estado ingresado en la UCI por prematuridad, con lo que eso supone de miedo, ¿no? Yo creo que solo las madres que saben lo que es tener un pequeño ingresado en la UCI en peligro, ¿no? Pues sabe el miedo que se pasa ahí. Y luego una cesárea con un prolapso de cordón, una cesárea emergente, meterse en un quirófano corriendo, temiendo por la vida del bebé, pues yo creo que el pánico que se siente con eso. Y un trato pues difícil. A veces a los profesionales sanitarios ante una situación de emergencia pues nos cuesta mucho, no lo justifico, pero bueno, es verdad que en situaciones de emergencia pues si a veces cuesta en situaciones de normalidad, desgraciadamente, pues imaginaros en situaciones de emergencia mantener la humanidad pues cuesta más. Y ella estaba muerta de miedo y venía buscando pues un parto normal, humanizado, su parto, ella venía buscando encontrar su capacidad de poder parir con normalidad, ¿no? Y venía muerta de miedo y con muchas ganas de demostrarse a sí misma que ella podía parir. Y decidió volver a intentarlo. Decidió ser muy valiente y en vez de entregarse a lo mejor a otro tipo de parto,
pues decidió volver a intentarlo, ¿no? A lo mejor otro se hubiera rendido, ¿no? Y pues nada, se puso de parto espontáneo. Llegó a 39, casi 39 Bueno, ese fue semanas. el primer éxito. Un logro. Sí, el primer éxito fue que llegó a término y tuvo su parto en el agua, y lo que fue, bueno, pues de ponerse la piel de gallina, pues ella tuvo su parto en el agua, y era de estas mujeres de la primera, de lo que hablaba antes, ¿no? De estas mujeres muy empoderadas, que estaba, bueno, pues como una loba sobre su cuerpo, sobre su bebé, de las mujeres que, bueno, como una loba, pero como una loba, quiero decir, sin hacer daño a nadie, ni mucho menos, o sea, muy presente, muy empoderada, muy en su cuerpo, muy en su trabajo de parto, que claramente enviaba un mensaje alrededor de yo estoy aquí, yo puedo, yo lo voy a hacer. Y los demás, pues teníamos claro que podíamos, que debíamos estar un pequeño paso atrás, ¿no? Que no cogió a su bebé, se lo echó a su regazo, lo estimuló ella sola, pero lo que fue muy, muy bonito y muy impresionante fue que su primera palabra no fue hacia su bebé, como es lo habitual, ¿no? Pues yo que sé, podía haber dicho, ella es británica, y podía haber dicho pues algo tipo mi bebé, o lo que se suele decir. Saludan al bebé, ¿no? Saludan al bebé, te quiero, o mi bebé, o qué bonito, o gracias, o no sé, tantas palabras que puede salir, o por fin, o qué maravilla. No, ella dijo my healing birth, mi parto sanador. O sea, su primera frase fue una referencia a eso que ella necesitaba resolver, ¿no? Lo primero fue eso que ella necesitaba resolver, estaba como por delante de cualquier otra cosa, ¿no? Que a mí me hizo pensar como que es verdaderamente trascendente para la mujer, para la mujer es verdaderamente trascendente resolver no sé cómo llamarlo, su salud reproductiva, ¿no? O sea, el ser madre es algo que está profundamente arraigado en las necesidades de la mujer. O sea, no da igual cómo paras, no da igual. No se olvida, no se pasa. No, exactamente, eso que a veces queremos, la sociedad yo creo que quiere relativizar, ¿no? Da igual, que lo importante es estar sano, que esté sano el bebé, que esté sana la mamá, eso no es verdad. O sea, lo podemos pintar de verde, de azul o como queramos. No es verdad. Hombre, por supuesto, bueno... claro, en última instancia es lo importante. En última instancia, pero no da igual, no da igual. No. Y muchas veces es inevitable y por desgracia, pues si esta mujer, por ejemplo, tiene un parto prematuro en la que se pone de parto a la semana 30 o 32, o luego hay un prolapso de cordón, que es una emergencia muy, muy urgente en la que el cordón sale y si el bebé no nace no tiene oxígeno, pues hombre, claro. Esta señora tuvo estas experiencias traumáticas que nadie, no las favoreció nadie ni las hizo nadie, fueron responsabilidad. Por supuesto, o sea, no tenían responsabilidad, pero el trauma está ahí, la experiencia está ahí y el parto. Y evidentemente es prioritario, enquistado. Nadie va a decir que no sea prioritario que el bebé esté vivo y sano y que la madre esté viva y sana. Nadie va a decir que eso no es prioritario. Pero no podemos eludir la importancia de lo otro, es decir, no es baladí, o sea, no es baladí. Es decir, para esa madre en ese momento eso fue lo primero que ella necesitó decir y lo buscó hasta el infinito, ¿no? Lo necesitó. Y qué bien, y cuánto nos alegramos de que lo haya podido experimentar y que haya pedido. Y cuánto me alegro de ser testigo. Claro, y que perdiera sus miedos también. Sí. Ella tuvo que fuera valiente y que fuera por ello. Sí, es como qué pasada, ¿no? Qué pasada, sí. Yo uno de mis últimos partos también hablaba, además lo has recordado tú, que es una mujer, era un segundo parto. Que siempre hablábamos que va a ser un parto rápido, que va a ser un parto fácil, ¿no? Y además normalmente lo contamos a las mujeres para que ellas se animen. Para reforzarlas. Y no siempre es correcto. Eso. Los tiempos no siempre acompañan a los es que nunca podemos partos. saber, fíjate, o sea, nunca podemos saber cómo va. Igual que tenemos, ¿no? Luego igual ibas a contar tú de las primis que van muy rápido y no lo esperamos, y en este caso era una secund que justo había puesto en su plan de parto que era algo así como que si yo llego al hospital con dolor, no subestiméis mi dolor, ¿no? O sea, no pongáis en duda lo que estoy sintiendo, lo que me está doliendo.
Y por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que eso, tanto en partos como en sanidad, A ¿no? nosotros lo van a decir. Un que somos sanitario expertas. no puede dudar nunca del dolor de una paciente, menos de una paciente de parto, ¿no? En cualquier situación. Entonces esta mujer era, así para colocarnos, una mujer con un físico estupendo, ¿no? Sí, porque ella es bailarina, entonces pues muy delgadita, como muy fibrosa y muy en forma, con muchísimo control del cuerpo, conocimiento de su cuerpo, de su respiración, pero el parto aquello no terminaba de fluir. También era, seguro que habéis visto algunas mujeres que son como muy flaquitas y como que el bebé, ¿no? O sea, como que Como tiene barriga mucha pendular, barrigota, que se y llama. como si el bebé no estuviera dentro de la pelvis, ¿no? Que es un poco así exagerado, pero bueno, que sí. Entonces ella tuvo varios días de contracciones, que tú sabes bien, porque te llamó Lo por sé teléfono bien, unas cuantas lo sé veces. bien, porque tardó en ponerse de parto unos Sí. 5 días. Tranquilamente, iba a decir yo una semana, pero 5 días que tú lo sabes, ¿no? Sí, por ahí, o 5 o 6 Sí. días. Y finalmente, además se puso de parto como por la tarde, que no son horas de parto, ¿no? Que siempre suelen arrancar por la noche. Y llamó ya como con contracciones, como a media tarde, con contracciones así bastante regulares. Decíamos ir al hospital, pues como siempre una secum, no te fías de si aquello va a ir rápido, si va a ir lento. Y decidí irme al hospital. Estaba terminando de aparcar. Fíjate, si no lo sabes, perdón que te corte, No, dale. que esta señora sabemos que tardó 5 días porque la primera vez que acudí yo al hospital, que fue ella, fui yo, y yo decidí quedarme allí a dormir, a pesar de que a ella Por si se fue acaso, a casa, porque no estaba todavía de parto y ella se podía ir a su casa, que vivía a 5 minutos, pero como era su segundo bebé, yo me quedé allí a dormir por si acaso venía a la hora Con el bebé así, ¿no? de 10 centímetros, pero le costó Sí, unos eso no días ocurrió, más. eso no fue así. De hecho, cuando yo llegué al hospital, estaba yo terminando de aparcar y me volvió a llamar el marido súper apurado. Está ya con 2 contracciones cada 2 minutos, son muy fuertes, ahora sí que son muy fuertes. Salí, vamos, volando y llegué al hospital y, pues bueno, un poco falsita alarma, ¿no? Con 2 sí que centímetros. Seguía empezando Seguían la pobre. contracciones regulares, dolorosas, validamos su dolor en todo momento, pero pues eso, 2-3 centímetros de dilatación, lo que pasa que eran contracciones regulares. Lo mismo, un poco como tú. ¿Cómo me voy a ir a casa con ¿no? ¿Cómo se va a ir esta mujer a su casa? Un segundo parto. Venga, pues nos quedamos. Que las secun las carga el diablo. ¿Cómo es? Total, es la frase que lo resume. ¿Qué es Y que no ahí te puedes estuvimos. ir? A ver, eso es peor. Una secun con la primera. Echamos, horas, muchas horas de parto ahí en las que la mujer utilizó todos los recursos de la unidad, todos sus recursos personales, todos los recursos de su pareja, nos agotó, pobre mía, a todos. Intentando se agotó, meter ella, por supuesto. esa tripa para ella la adentro. primera. Sí, nos costó. Yo creo que la clave fue, pues eso, los tiempos, de lo que hablamos siempre 1000 veces, ¿no? Que lo decías tú, Helen, individualizar, ¿no? Cada mujer necesita su tiempo, cada parto, cada embarazo, cada bebé necesita su historia y su momento. Y ahí lo que decimos, Isa, nuestra gine Isa, echar horas, ¿no? Que a lo mejor en otro hospital esa mujer no hubiera cumplido, se hubiera pasado en los tiempos, ¿no? Pues sabéis que hay como unos estándares en los que la dilatación tiene que ir en una secundí para, no sé Claro. cómo es, 1 centímetro cada hora. La Sí, verdad que ni me lo bueno, sé, un no sé expulsivo cómo máximo es. de una, pues... De 3 De horas. 3 horas. Si tiene Tres- epidural se puede alargar hasta 1 hora. De así. 4. Y con ella, pues nos Claro, quedamos pero todas las horas. una bailarina puede tener un suelo pélvico como, vamos... También, eso fue. Y luego, ¿sabes algo Sylvester también Stallone. que me descolocó mucho? Sylvester Stallone. Algún día tenemos que hacer... Es que soy de los 80. Tenemos que intentar hacer un capítulo del suelo pélvico. Sí, de tío. las mujeres que hacen... Mujeres que hacen crossfit, por favor. No, No. vamos a aceptar mujeres que hagan crossfit y bailarinas. Y bailarinas. Bueno, No. Eso. Es mentira. Cláusula. No. Y no con las mujeres deportistas. Pero es verdad, el suelo pélvico. Yo lo único que digo es que por lo menos van a juego, ese suelo pélvico va a juego con la presa transverso. abdominal y el transverso. Pero claro, hay que Por eso lo individualizar, por eso lo consiguen. Eso es, porque tiene una fuerza brutal. Claro, y pero hay que conocen su cuerpo individualizar. muchísimo. Pero van a tienen unos expulsivos larguísimos. porque Pero luego la recuperación esos es muy buena, ¿no? Yo quiero creer Claro. que luego se y el recuperan estupendamente. carácter, porque son mujeres fuertes, son mujeres con Mucha resiliencia, con una con claro, y con con- una potencia mental, y a mí esas mujeres me encantan, ¿no? Porque son mujeres
potentes, sí, ¿no? que van a por Van todas, salir. y eso me Mucho me aguante, pone, claro. me pone. Sí, entonces, Me pone si ella va por todas, pues Claro ¿cómo que no sí, puedes porque ir a mí me tú? gustan las Claro. mujeres fuertes. Hombre, claro, eso es. Exacto. Sí. Pero paren fatal. Bueno, Pobre, no no mal, siempre, no, no, pobrecita. no, No, a ver si pero ahora vamos a hacer largo, ejercicio. no, pues eso es individualizar. Y dar los Tú ya lo tiempos. sabes, que si la mujer hace CrossFit, tú le miras los trapecios y dices tú, madre mía. O los cuádriceps, ¿no? Se hace CrossFit y luego, pues te imaginas el suelo Esto, pélvico y esto, y si ves como esto, si fuera de rayos X. Y dices, tu madre mía, me pega una patada y Ese suelo pélvico sujeta trillizos. Claro, Vamos. si el suelo pélvico puede, claro. Tú imagínate. Sí. Pues ahí está. Pero bueno, parió bien. Es bonito, son con cuerpos sus preciosos. tiempos. Y ya está. Bebé bien, mamá bien. 5 buena horas de recuperación. expulsivo. Y las bailarinas igual, es un cuerpo diferente, mucho más delgado, pero claro, es un cuerpo Fibroso, a tope. fibroso, Fuerte. fuerte, es un cuerpo que se mantiene en puntas 4 horas, el ser del suite del cascanueces, con la danza de los cisnes. Pues, Claro, y luego tú perdonar vas mi a verla ignorancia, que no sé al nada día de la- siguiente que tú estás aún recuperándote tú del parto, porque a nosotras nos cuesta recuperarnos también de los partos. Y ellas largos, están y ella bailando en está puntas. Preciosa, maravillosa, Claro. súper recuperada, a tope Por la de habitación. oxitocina, y tú vas ahí Claro. con tu mala cara. Pero Claro, bueno, porque nosotros con partos- no tenemos esa resistencia. Eso es, no, ya no. Pero es que es importante hablar de todos los tipos de partos, porque para eso estamos aquí, no todos son partos rápidos, que también los hay, pero es importante poner conciencia de todo, que los partos muchas veces, y hasta que no se viven no se saben, pero muchas veces son duros, largos, trabajados, frustrantes, hay que hacer 1000 cambios de posición, ¿no? Que era lo que... El Kama Sutra. El Kama Sutra, El Kama Sutra del parto. Que es que hay veces que solo te falta ponerlas a hacer el pino y decir, igual el bebé sale por otro lado, o sea, porque por abajo no está queriendo salir. Entonces, ese acompañamiento también es muy importante. Y esos partos, es que son muy potentes, son muy cansados. También tenemos o tenemos otros, ¿verdad? Tenemos un parto muy top. Nosotras tenemos muchos de esos tops porque favorecemos mucho la oxitocina natural. natural. Nosotros tenemos un arma secreta que es sin duda, tenemos un arma secreta que es nuestro teléfono en casa. Si hay un secreto en todo en esto, lo decimos en todo, yo creo que en todos los capítulos. capítulos. Es que es importante, Que es ¿verdad? muy importante, y de verdad esto es un mensaje universal, hay que venir de parto, o sea, no nos vamos a cansar de decirlo, porque más vale para todas las mujeres, para todos los partos, para todos los hospitales, hay que ponerse de parto en casa, la oxitocina está en casa, es que incluso hay que tener relaciones sexuales en casa. Si te pide el cuerpo con las primeras contracciones, además vas a estar mucho tiempo sin tener relaciones sexuales después, así que eso es fantástico. Oxitocina toda en tu casa, teniendo relaciones sexuales, fenomenal. Si te apetece, si no, claro. Pero hay que venir de parto. Al principio, en las relaciones sexuales, no te vengas arriba porque luego al ya final, dúchate, luego ya ducha, es más te rollo pones en la ducha, pelota. luego es más rollo venir resoplando, hay que venir resoplando, hay que venir con el sudorcillo, el bigotillo, Total. con contracciones muy cañeras, con una sensación que no has tenido nunca. El dolor es súper intenso, pero a la vez súper maravilloso. Tiene que ser una sensación de una mezcla de salvaje, de felicidad, porque es algo muy bueno, porque es algo muy positivo, de algo muy bueno que llevas esperando 9 meses con muchísima ilusión, pero sin paliativos, a la intensidad del dolor. O sea, no le voy a quitar ni así. Lo podemos llamar los uterinas o como nos dé la gana, pero intensidad máxima. Hay que llegar con 4 o 5 centímetros o 6 sin ningún problema. Y luego, bueno, hay gente, es decir, teníamos una anécdota muy graciosa de una mujer que además muy amiga, vamos, muy próxima al equipo, no quiero dar más datos, pero muy, muy próxima al equipo, y que nos llama y tal, y que ya tenía dinero, pero que estaba súper pichi, o sea, estaba muy... pues que no le molestaba mucho, pero tenía ahí su dinámica, y más bien vino porque estaba manchando. Otro signo muy, eso va bien, ¿no? hay una cosa muy graciosa, es decir, si sangras de hemorragia, o sea, como una regla, es un mal signo, es un signo De emergencia, hay que ir al hospital. Que hay que ir al hospital.
Bueno, no tiene por qué ser mal signo. De hecho, en la mayoría de los casos no será mal signo. Pero bueno, si es una hemorragia, hay que ir al hospital. Pero curiosamente, si es un manchado, no solo no es malo, sino que es bueno, porque es un signo de dilatación. Siempre durante la dilatación se sangra un poco. Entonces es una cosa curiosa porque pasa de poder ser malo a ser bueno en muy poca distancia. Entonces, bueno, pues hay que mirar. Nosotras cuando vemos ese tapón mucoso que de repente sale Sí. y de repente dice, uy, algo tal, y dices tú, ya está dilatando a tope. Eso es, o sea, Rápidamente, Eso es, además. entonces ya cuando esta mujer, pues nada, vino, le echamos un vistazo, bueno, casi la vimos porque, bueno, ella estaba sin dolor, tal, bueno, pues pero de repente nos manda la foto y la foto de casa y bueno, estaba manchando un poco. Y dijimos, bueno, pues vamos a verla porque está manchando un poco. Y nada, la vemos ahí, además 6, 5 de la tarde. Que no es hora de parto. Que Sí, no es es que hora no. de parto, que a las 5 de la tarde no se pone de parto nadie. Anda, ven que te veo. La voy a mirar, que estaba como yo. Y yo estaba con 5 centímetros. Digo, joder, contigo. Digo, chica, pero es que estás tan bien. Digo, pues nada, vete a caminar, porque es que, estás con 5, pero hija, es que estás sin nada. Y era su primer hijo. Y era su primer hijo. Que eso también con 5 centímetros, o sea, normalmente el primero molesta un poco, o sea, es más fácil que notes el dolor desde antes, ¿no? Total, que la mandamos ahí a caminar por Arturo Soria, digo, pues nada, vete a caminar y A tal. merendar. Y se fue a merendar al BIS, ahí se tenía que meter el BIS Club entero. Y total, que ya, no, vete a casa, no, la mandamos a casa, pero cerca, porque vivían cerca ahí su madre o algo así, y se fue a tal. Y ya, pues como a las 8 o así, o a las 7 tal, pues ya vuelve a mandar otra foto que ya era manchadete, ya no era un manchadito, dilatación. ya manchadete con moco y todo, que eso Es ya es, maravilloso. y entonces ya hablo con la gine y me manda la foto y ya era el manchadete con moco de tal, digo yo, le mando la foto a la gine y digo, que esta está dilatando, digo que o sea, que ese manchado es de completarse, o sea, pero seguía sin dolor, y digo, que esta está completándose en Arturo Soria. Tan pichi. O sea, porque era el moco ese de completarse. Y efectivamente estaba con 8 centímetros en Arturo Soria, Es un sueño. sin enterarse. Esto es Eso es un sueño, ¿eh? excepcional. Eso es un sueño. Claro. Pero hay que decir, ya llegó, ya nos la trajimos, porque, a ver, Por que favor. salimos en los periódicos, Por favor. ¿sabes? Y ya se vino, pero hay que decir que aunque fue Matronas no ingresan a una mujer. padre de Arturo Soria muerta de la risa. Había ido al hospital 3 No, veces. pero ahí tengo que decir que dice, encima es familiar, tal. No, pero hay que decir que la transición, lo que pasa es que ella, cuando lo que llaman la transición, pues justo al completarse, porque ella llegó con 8 centímetros, al final cuando la vimos 8, y justo al completarse 9, 10, ya se metió, y ahí ya sí que le empezó cambió la cara, ya dejó de reírse. Bueno, ella estaba preciosa, ella estaba pletórica, estaba feliz. Sí, que encima no estaba cansada. O sea, No estaba cansada. Es que hay un Nada, para mí es partazo, clave el estar emocionada, fuerza. feliz, estaba feliz, pero ya se puso de parto. Pero es curioso que ella no entró en esa transición, ya empezó con su respiración, ya empezó con su intensidad, es decir, lo que pasa es que ella no tuvo los signos de parto, o sea, la percepción de la presión, del dolor, de tal, pero la tuvo. Lo que pasa es que no lo tuvo hasta la transición, hasta los 9-10 centímetros, pero lo tuvo, ¿eh? Y luego tuvo un expulsivo larguísimo. Claro. Sí, luego estuvo, pues yo no sé si 4 horas, ¿eh? Porque su bebé necesitaba bajar de la Porque desde- luego de- fue de la primis. Porque Claro, eso es lo que su siempre primer decimos bebé. siempre. Al final, o sea, en las primis hay un tapón que, es decir, al final tiene que hacer el descenso. Pero bueno, también hay primis que tienen su descenso en media hora, también las hay. Menos mal que ella no tuvo las dos cosas, porque si no lo paré en la historia, en el bis. Claro. No, pero no. Ese final, yo no lo he visto nunca. O sea, yo no he visto nunca una mujer parir sin percibir el parto. Eso yo no lo he visto nunca. ¿Vosotros lo habéis visto? Yo nunca. De hecho, nosotras siempre decimos, somos de la escuela de que el parto siempre tiene un dolor, siempre hay una intensidad. Siempre. Y siempre hay alguien que dice, pues yo tengo una tía que parió y no se Y no se enteró enteró. y no sé qué. Eso Yo no es verdad. no lo he vivido, o sea, no lo he visto. Y Lo no puedes vivir como la maravilla más maravilla. Lo puedes disfrutar infinito, pero
No enterarte. Esa o especie no de tener- o sea, esa especie de... Sí que he visto mujeres que practican mucho el hipnoparto y Y lo pueden vivir como con una paz Sí. o sea, como muy dentro. muy dentro de ellas. Eso sí. Pero Sin el dolor, chillar pero el o dolor sin sí no sigue sé qué. existiendo y la Eso es. intensidad sigue existiendo. Yo es que hoy me ha apetecido a mí hablar de los partos después de cesárea. Iba a hablar de otro parto, pero a propósito de este parto, de esta mami que era su primer parto y que llegó a la transición casi sin dolor, pues yo tuve hace poco un parto de una mujer que era su segundo bebé y también había tenido una cesárea anterior y había tenido una cesárea anterior en completa ya con 10 centímetros, que eso es muy buena señal. O sea, una señora que ya ha podido dilatar primero, ya sabes que puede dilatar, pero no sabes por qué no ha podido nacer ese bebé, si es por malposición o eso que siempre dicen, ¿no? Ponen diagnóstico, cesárea por desproporción pélvica, que yo siento que no existe. O sea, las pelvis se adaptan a las mujeres. Hay veces, alguna vez creo, he visto aquí en tu parto una señora que vino con una cesárea previa y que se completó y fue cesárea porque tenía una sínfisis del pubis que casi se le unía con el coxis, o sea, a nivel anatómico, pero es mucho menos común la desproporción pélvica que la malposición del bebé, Sí, bueno, y que por eso no cabe, ¿no? claro. Bueno, total, que esta señora ya había escrito a ese teléfono mágico que tenemos nosotras y había escrito al WhatsApp por la noche. Y nosotras siempre estamos en contacto. Y Elena, que es la que está todo el día enganchada, está enganchada a las redes sociales, la vamos a llevar a desintoxicarse. Porque Sí, está yo todo estoy deseando ir. todo- O sea, estoy una vez que me desintoxique cuanto antes. Está todo el día en el WhatsApp hablando con vosotras y con las mujeres. Y esta señora ya había escrito por la noche que había empezado a tener alguna contracción, pero no había vuelto a dar. A mí no me volvió a llamar, yo estaba de guardia esa noche, hasta por la mañana. Y me llamó a las 9 de la mañana. Y me dijo, Marina, estoy con contracciones, llevo contracciones toda la noche, pero he dormido a ratos y estoy bien. Voy a llevar a mi hijo al colegio. Y dije, vale. Y entonces a las Si ella está tranquila, claro, yo pues estoy tú tranquila. llevas a tu hijo, digo, voy a llevar yo también al mío. Y vamos, o sea, fenomenal, lo dejamos todo organizado y ya nos vemos. Y no me llamaba, y a las 11 me llamó y me dijo, yo creo que ya voy a ir para allá para que me veas, tranquilísima, súper, pues venga, vamos para allá. Y entonces fuimos para allá, fenomenal, porque ya se había pasado el tráfico de la mañana, estupendo, muy buena hora. Y llegué allí y la señora llegó en ropa de oficina, de 40 semanas, que yo digo, no sé, esta señora, le pregunté, ¿tú sigues trabajando o ya te estás llevando? No, es que lo que tenía por ahí por casa, dije, joder, pues qué mona viene ella a parir. Así una señora como muy divina, con un pañuelo en el pelo, muy estilosa. Y dije, bueno, pues te voy a explorar. Y le dije, si estás de 1 centímetro, ¿quieres que te estimule un poquito? Y dice, bueno, sí, dice, pero bueno, yo es que tengo, dijo ella, yo es que tengo un umbral del dolor muy alto, ¿eh? Y dije, bueno, pues fenomenal. Y entonces cuando la exploré, estaba de 8 centímetros. O sea, estaba en la transición ya. Estaba con tacones de aguja y de 8 Con tacones, centímetros. como tienes tacones, botines, pantalón de ejecutiva y Ideal, su ella. pañuelo en el pelo y tacones, y de 8 centímetros. Pero en el momento que tú le dices, estás de 8 centímetros y espérate aquí que voy a hacer el ingreso y preparo la habitación, que no me va a dar tiempo casi antes de la bañera, y me fui a hacer el ingreso y cuando volví ya había cambiado su actitud. O sea, Ya les da permiso. ya su cerebro ha entendido que está de parto y ha evolucionado en intensidad. Entonces cambió totalmente. Ella se metió en la bañera y en la bañera pues progresó muy rápido y fue muy bonito porque pues tenían un peluche de su bebé mayor que lo pusieron colgado de la bañera, que era se lo había dado su bebé, o sea, el hijo mayor a su mamá, para que la curara. Toma, llévatelo al hospital para que te cure. Entonces era muy bonito, era muy tierno, con su pareja en la bañera y ella tenía mucho miedo porque ella había tenido una cesárea de 10 centímetros, por lo tanto, ella está en la bañera, una cesárea anterior que para mí, si os acordáis que os lo he dicho antes, tratar un parto de cesárea anterior en una mujer en la bañera era una cosa novedosa, ahora ya me encanta y No hacemos nada más que parir la bañera. fenomenal. Y entonces ella no dejaba de repetir que algo no iba a ir a avanzar bien, que algo se iba a... O sea, y entonces de repente su marido le dijo, ya veo la cabeza, ya no hay nada que no pueda... Y que ya, o sea, no va a hacer, su marido, que ni era médico ni era nada, ya no va a ser cesárea, le dijo, tranquilízate que ya no va a ser cesárea. Y esa señora parió, tuvo un parto rápido en el agua, cogió a su bebé, sanó,
y dio a luz como si fuera una secund de las que nos gustan, del libro y no lo era, era también una primi. Entonces nunca se puede saber. Pero en esa intensidad de la transición la tuvo en cuanto se enteró de que estaba en la transición. Sí, fue muy bonito, fue un parto muy, muy bonito. Qué guay. Bueno, no sé si haremos la tercera edición, pero yo creo que la segunda de los relatos tenemos que, yo creo, que ir terminando. Sí, yo creo que sí. Si os gusta este capítulo, si os gusta que os contemos nuestras versiones, para mí son mis capítulos favoritos, podríamos estar aquí horas y horas hablando de relatos de parto. Pues nada, nos lo dejáis en comentarios. Ya sabéis que nos podéis seguir por todas nuestras redes, que nuestra Instagram es @entuparto y que la web es entuparto.com y que ahí está nuestro contacto y que nos podéis llamar, escribir y que estamos disponibles por si queréis venir a dar a luz con nosotras. Nos vemos. Chao. Chao.